por favor, pues prenda su cámara, ¿no? Para ver que no estoy hablando al vacío nada más. Bueno, entonces, permítanme. ¿Cómo les fue con esta tarea de el reconocimiento de perífrasis y, o de otras estructuras? Como pueden ver, bueno, como pudieron ver, muchas de las oraciones hacían contrastes, de hecho había que pensarlas en par. Entonces dejen copio primero las que están así, y había otras que no necesariamente funcionaban de esa manera, entonces esas, pues no había que analizarlas en pareja. Entonces, ¿cómo les fue? Bueno, dice Colín en que les costó trabajo distinguir. Marisol. Sí, profe, justamente también le iba a decir que sí costó trabajo. Yo la verdad, pues no sé, creo que sí está muy mal mi tarea, la verdad, porque solo encontré, creo que fueron 2 oraciones que según yo no eran perífrasis, pero no sé, se me hizo muy raro. Y sí me confundía porque aunque sí hice las pruebas tal cual tú las enseñaste, no sé, como que sentía que había maneras de hacer las pruebas de modo que resultara que sí era perífrasis y que no era perífrasis. Entonces sí me confundí bastante, la verdad. A ver, Marisol, aprovechando que ya tú empezaste a hablar de las pruebas, cuéntanos a todo el grupo, ¿qué pruebas fueron las que aplicaste para intentar reconocer perífrasis y otras estructuras? Pues ocupé las 4, sí creo que son 4. La de sustitución, que es sustituir el verbo auxiliado por lo. Intentar poner más de un sujeto, o sea, un sujeto para cada verbo. em, Poner diferentes complementos circunstanciales para cada verbo y preguntar qué al verbo principal, por así decirlo. Sin que respondamos hacer, ¿no? Porque si no, entonces ahí sí. Ajá, sí, solo el qué. Ajá. Ok, ¿qué al verbo principal? Ok, bueno, pues tenemos, digamos, esta batería de elementos, de pruebas, para intentar observar cuáles de estas estructuras son perifrásticas o no. Un poco de trampa, digamos, reconocer que en estas que estaban pareadas, había una que era perífrasis y otra que no era perífrasis. No creo que son esas que son pareadas, y en las otras 3, creo que eran otras 3, si no mal recuerdo, pues simplemente había que intentar distinguir porque no había ahí en esas un par entre las que eran perífrasis y las que no eran perífrasis. Entonces, digamos, recuerden, lo que nos está diciendo es de estas 2 pruebas intermedias, y voy a intentar. Astrid, perdón, ¿ibas a comentar algo? No, perdón. Sí, es que se metió el ruidito. Bueno, recuerden, lo que nos están indicando estas 2 pruebas en particular es el intento de reconocimiento de que el verbo auxiliar tenga o no tenga estructura argumental propia. ¿Sí se ve todo el Word, perdón? No, justamente te iba a decir que se ve como a la mitad. Ay, es que, ahí está. Ahora sí se ve bien, ¿no? Sí, ahora sí. Argumental propia. Y lo primero que me interesa es que recordemos por qué esto es importante. ¿Se acuerdan por qué esto es importante? Pues porque si tiene... Ay, perdón. No, Salvador, ¿por qué levanta la mano? Pues si quieres, Salvador, y luego tú, Marisol. No, que continúe Marisol, que complete su idea. Bueno, Marisol, te están cediendo la palabra. Ay, perdón, gracias. Este, iba a decir que porque si cada verbo tuviera su estructura argumental propia, no sería una perífrasis, sino
Ay, ¿cómo era? Oración subordinada. Exacto, ¿no? La intención de reconocer esto es que, digamos, mientras que en las estructuras subordinadas, que eran las que hemos estado viendo desde las sustantivas a las relativas, tiene que ver con esa particularidad. Salvador, ¿tú qué ibas a comentar? Justo lo que dijo Marisol, de que si tenía un sujeto cada verbo era una oración subordinada. Ok, digamos, y no solo sujeto. Sujeto es más fácil observarlo porque pues asumimos que en tanto oración todos los elementos tendrán un sujeto. Claro, si tenemos algún otro tipo de verbo, un verbo transitivo, podemos pensar que tengan complementos propios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, verbos como tener, cuando están en auxiliar, pues habría que intentar distinguirlos de verbos como tener cuando son transitivos. Tengo, no sé, tengo hambre, ¿no? Que ahí sí es claramente un verbo transitivo. Eh, bueno, entonces justamente estas dos nos interesan por eso. La sustitución por lo, de alguna manera, nos habla de que podríamos intentar, es decir, si lo podemos sustituir por lo, entonces no es perífrasis, en la medida en que, pues en realidad estamos reconociendo la función argumental de la subordinada. Probablemente por el lo, pues sea un complemento directo. Estas oraciones que también hemos llamado completivas, ¿no? Que también funcionan como objetos directos de oraciones transitivas. Son oraciones que a la vez son objetos directos. Y preguntarle qué al verbo, pues también sin que nos arroje a hacer, en realidad tiene la misma condición que este lo. Recuerden que qué nos está sustituyendo en estas construcciones objetos directos sobre todo, y entonces al cuestionarlo y obtener una oración como respuesta, nos está demostrando que eso es todo un constituyente, es decir, está formando una unidad. Entonces, antes de pasar a la aplicación de las pruebas con las oraciones de la tarea, ¿esto queda claro? Sí, Kiara. ¿Podrías explicar lo último del qué es? Que como que no lo entendí muy bien, por favor. Ok, digamos que en general, que tiene dos funciones en realidad. O sea, si es por un lado interrogativo y por otro lado es pronombre. ¿Qué significa que sea pronombre? Pues bueno, que está ahí por otra forma, por otro constituyente, es decir, está cubriendo toda la función y la particularidad de un elemento que tiene una función dentro de la oración, que a la vez tiene la particularidad de que nosotros no sabemos qué es. Y entonces, por ejemplo, uno puede preguntar, ¿qué comiste? Y en estos casos, ¿qué? Pues es el objeto directo de comer. O sea, nos está interrogando o nos está indicando que yo no sé la información precisa de lo que comiste, pero por otro lado sé que le tengo que atribuir una función gramatical a esto. En este caso, pues es lo que comí y por lo tanto es el objeto directo. Y justamente uno responde cosas como objetos directos, pastel, comí pastel. Y entonces justamente este pastel, pues será el objeto directo del verbo comer. O sea, está sustituyendo a un elemento que funciona en una función particular dentro de la oración. Y por eso luego lo utilizamos como prueba para reconocimiento de objetos directos, pero en realidad, pues lo que pasa es que simplemente tenemos un objeto directo menos específico, ¿no? Por eso lo podemos utilizar. Y pasa, por ejemplo, que uno puede preguntar, ¿qué dijiste? Y entonces uno puede responder que mañana no vengo. Y en este caso, pues la respuesta en lugar de ser un sustantivo, que sería un objeto directo también, lo que estamos proporcionando es una oración. Este caso sería una oración subordinada sustantiva de objeto directo, porque, pues bueno, ya sabemos que esta conjunción en particular introduce este tipo de oraciones por un lado, y por el otro, pues la función que va a tener del verbo decir, ya habíamos visto que los verbos de decir suelen tener justamente oraciones como objetos, ¿no? Y entonces justamente este es el caso que se corresponde prototípicamente. Entonces, justamente por eso nos sirve luego interrogarnos que para saber si estamos ante una oración subordinada o, por ejemplo, si tenemos una cosa como, dejen pienso una oración, suelo comer temprano,
pues probablemente nos suene medio agramatical por lo menos. ¿Qué sueles? Y luego que uno responda, comer temprano. ¿Por qué? Porque justamente este verbo de aquí nos está indicando que podemos, más bien nos está indicando cierta manera con la que se realiza la acción, pero no nos está indicando absolutamente nada más. De tal manera que no le podemos preguntar cuál es su objeto directo, porque esto todo es una unidad. Entonces, para eso nos sirve este tipo de prueba. Lo mismo antes de pasar, entonces, pasa con la sustitución por lo. Podemos decir una cosa como, dije que venía temprano. Y entonces sustituir este venía temprano por lo dije. Y esto no tiene ningún problema. Pero suelo comer temprano, una sustitución por lo, pues debe ser agramatical, o por lo menos mi gramática lo juzga bastante agramatical, como lo suelo. No sé, ¿ustedes responderían, lo dirían lo suelo? No. 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 ¿Cómo dirían en dado caso? Como suelo hacerlo, tal vez. Exacto, ¿no? Necesitamos otra vez aquí un verbo que nos indique que no tenemos idea de qué es este verbo, por eso usamos esta como proforma verbal hacer, que está completamente carente de contenido, simplemente nos está indicando que ahí hay un evento, un acontecimiento que categorizamos como un verbo, y en última instancia este lo es el objeto directo de este hacer, ¿no? Y habría que buscar qué es. Por ejemplo, lo suelo hacer, suelo despertar temprano. Bueno, y ahí ya no tuvo sentido, pero justamente nos está indicando este log que es una cosa que ya tenemos referencia, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que nos permiten estas pruebas, y por eso le decía ahora a Marisol, ¿no? Siempre y cuando no nos dé con el verbo hacer, porque con el verbo hacer efectivamente ampliamos las posibilidades, creamos una nueva estructura sintáctica, y bueno, por eso de repente cosas así sí parecen gramaticales, pero en realidad es porque está el verbo hacer. Entonces, si el verbo hacer aparece necesariamente para generar una estructura gramatical como esta, pues por lo tanto en realidad deberíamos estar ante perífrasis verbales. Entonces vuelvo a preguntar, hasta aquí. ¿Las características de las pruebas quedan claras? Sí, Abigail. Entonces, bueno, me surgió una pregunta cuando estaba haciendo el ejercicio, justo en la prueba de sustitución. Entonces, solamente se va a hacer uso de la proforma lo, ¿verdad? Para, pues, por ejemplo, para saber si tiene un objeto directo, ¿no? Como en el caso de la prueba de qué. Es que Exacto. había perdón, es que no sé si cometí el error de tal vez, reemplazar algunas con, por ejemplo, así. Es que unas sí se prestaban, pero pues dije que, bueno, pensé que a lo mejor lo era el más indicado. Entonces, pues sí, esa es mi duda. No, y fíjate, por ejemplo, Abigail, creo que así cabría en esta segunda oración. Llevo apagada la radio, llevo la radio así. Y justamente ahí en esa sustitución lo que nos está diciendo es que apagada tiene cierto valor adverbial. Esto es algo que llamamos predicación compleja. En realidad creo que esto no lo vamos a ver en el semestre porque no nos va a dar tiempo, pero nos está indicando que esta apagada lo que tiene es un valor adverbial de manera o de modo, digamos, ¿no? Que es justamente el tipo de oraciones que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, digamos, sí, si cambiamos por así, pues nos está indicando otra naturaleza del elemento. En cambio, lo que nos indica, bueno, sí, por un lado es objeto directo, prototípicamente, pero también esta es la proforma que van a tener las oraciones, ¿no? Las oraciones, habíamos hablado que existen esta idea del pronombre neutro en español, ¿no? La, lo, y un lo que tendría este sentido más como de algo abstracto. Entonces también porque son oraciones se pueden sustituir por lo, que no tiene marca genérica, porque las oraciones, en tanto que no son entidades ni son sustantivos clasificados en a y en o o en ne, pueden ser sustituidos por este, ¿no? Entonces, también por eso vamos a sustituirlo por lo. No sé si a Miguel queda un poquito más claro eso. Sí, sí, ya queda más claro. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces intentemos con estas pruebas que ya nos recordó Marisol, pues ver qué le pasa a estas oraciones. Entonces, sustitución por lo.
Ya llevo representadas 4 funciones. Si podemos sustituirlo por lo, significa que entonces no tenemos una perífrasis verbal, sino una construcción subordinada. ¿Cómo sería la sustitución de ya llevo representadas 4 funciones? Ya las llevo. Pero fíjense, además, ya las llevo. ¿Qué estamos llevando ahí en dado caso? Funciona. 4 funciones, ¿no? Entonces, estamos sustituyendo en la realidad a las funciones, no la oración, y cambia completamente el sentido de la oración, ¿no? Ahora parece que las portamos, no es lo que estamos buscando. Entonces, digamos que mientras que esto sí es gramatical, pues no es el punto que estamos nosotros buscando, por lo tanto, pues, digamos, tendría que ser gramatical, pero dado que hay contextos en donde eso tendría sentido, pongámosle más bien un signo de interrogación para decir que esto no es adecuado según la oración que tenemos. Con lo, ¿cómo sería? Ya lo llevo. Ya lo llevo. Pregunta, ¿esto significa lo mismo? ¿Llevo representadas 4 funciones? No. No, también es como ahora estamos llevando o portando algo que pronominalizaríamos como masculino, ¿no? Y que además es el objeto directo. Por lo tanto, en realidad, pues digamos, la prueba de sustitución aquí nos está indicando, porque, otra vez, aquí le voy a poner el signo de no condición, de que no es adecuada la sustitución, nos está indicando que esto es una perífrasis. ¿Por qué? Porque las pruebas son negativas. Es decir, estas pruebas, cuando no pasa la prueba a la oración, nos indica esto es una perífrasis. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos están bien? ¿Hasta ahorita están siguiendo bien la resolución del ejercicio? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, hagamos la sustitución acá. Llevo apagada la radio. ¿Cómo lo sustituiríamos? Ah, pues en este caso sería lo llevo. Lo llevo. ¿Pero significa lo mismo que llevo apagada la radio? No. ¿Y qué No. pasa si lo intentamos por el femenino? La llevo. La llevo. ¿Es la radio apagada? Sí. Todo el mundo sigue eso, ¿verdad? La nos está indicando que puede ser sustituido todo este contexto, apagada la radio. Por lo tanto, digamos, con lo no funciona, porque no, digamos, no es un elemento masculino lo que llevo, pero por la sí, y en este caso sí está sustituyendo a todo el sintagma o a toda la construcción, por lo menos apagada la radio. ¿Qué nos indica en este caso entonces la prueba? No es perífrasis. Que no es perífrasis, efectivamente. Que en última instancia, parece que apagada la radio o podemos sustituir, y en este caso también podría haber sido una prueba, la radio apagada, nos está indicando que todo esto es una unidad y esto es el objeto directo de llevar. Por lo tanto, no es una perífrasis. Esa fue nuestra primera prueba. Hagamos la otra de sustitución, que sería por qué, para no cambiar la estrategia y entonces ir más continuamente. ¿Cómo lo aplicaríamos a llevo representadas 4 funciones? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Y uno respondería, ¿representadas 4 funciones?
No. Podrían preguntar, ¿qué llevo? Es que, por desgracia, en español mexicano este llevar de por sí ya es raro como uso perifrástico, ¿no? Quizás también por eso esta no es tan clara, pero podríamos preguntar, ¿qué llevo hecho? ¿Les parece gramatical esto? Yo diría que sí. Yo creo que lo estoy forzando un poco, pero sí, parece que sí. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense otra vez cómo el verbo llevar requiere participio, ¿no? El verbo hacer tiene un participio irregular. Y entonces a lo mejor aquí sí podríamos responder algo como llevo representadas 4 funciones o representadas 4 funciones. La verdad es que esta me parece un poco rara, pero otra vez creo que esto es más bien que en español mexicano casi no utilizamos esta construcción. Y entonces ahí por lo menos ese fue mi error, al ponerles una oración un poco no tan clara para nuestra variedad de español. Pero bueno, hasta aquí, esta es prueba, por lo menos la de arriba, ¿qué nos indica? Dado que salió negativa. Que sí es perífrasis. Efectivamente, que es perífrasis. Preguntémosle a esta. ¿Cómo sería la pregunta? Sería también que llevo. ¿Qué llevo? Y a esta podrían responder, ¿apagada la radio apagada o apagada la radio? La radio apagada. Sí, quizás también el orden aquí nos está jugando un poco la trampa, era parte de la trampa en realidad, ¿no? La radio apagada sí sería una respuesta. ¿Qué llevo? Sí. Y entonces, ¿qué diríamos de esta? Eso no es perífrasis, según esta prueba. ¿En qué sí es? Que sí es perífrasis. No, que no es perífrasis, más bien, ¿no? Porque justamente estamos observando que nos arroja la respuesta todo el sintagma nominal. Ojo, en realidad aquí tenemos un sintagma nominal que tiene apagada como modificador, solo que si lo anteponemos, cobra de repente otras lecturas y ahí es donde como nos está fallando un poco la sintaxis a nosotros. Pero hasta aquí en realidad me está diciendo no es perífrasis. Entonces ya tenemos las dos que son como sustitución, esta por lo y preguntarle qué al verbo. Ahora intentemos ver si cada uno de estos verbos tiene su propia estructura argumental. Ya llevo. ¿El verbo llevar qué tipo de verbo es? ¿Transitivo, intransitivo? Transitivo. Transitivo, eso significa que tiene objeto directo. ¿Cómo podría intentar darle un objeto directo a este llevar? ¿O cómo podríamos observar que este llevar tenga estructura argumental? Más bien. Hemos dicho que podemos intentar cambiar esta construcción por, sobre todo cuando es en infinitivo, pero podemos también intentarlo con estas, una oración subordinada con qué, pensando que este sea el objeto directo de llevar. Y habíamos dicho, bueno, la particularidad cuando son en infinitivo por lo menos, es que coincide el sujeto de la principal y de la subordinada como quiero comer pizza, ¿no? Yo quiero y yo como. En cambio, pues en este caso tendríamos que ver si podemos generar una estructura en donde llevar tenga su propia oración subordinada que sea su objeto directo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿A alguien se le ocurre una oración parecida a estos sentidos? Yo puse, ya llevo que representas 4 funciones. Ya llevo, perdón Marisol. Que representas 4 funciones. Que representas 4 funciones. Y entonces, muchas gracias. Efectivamente, lo que estamos haciendo aquí es
que llevar tenga un sujeto distinto, la primera persona del singular. Y bueno, aquí cambiamos la subjuntivo nada más porque creo que sería más gramatical si es que fuera gramatical esto, que representes 4 funciones. Y aquí tiene un sujeto distinto, que sería la segunda persona del singular. ¿Esto es gramatical? No. No, Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esta? Que sí es perífrasis. ¿Por qué? Porque no sale. Ajá, porque en realidad tienen que tener el mismo elemento como sujeto, porque recuerden, el verbo auxiliar, que es el que se conjuga, nos está indicando esas características de toda la construcción, mientras que el verbo auxiliado, que es el que aparece en gerundio, en participio o en infinitivo, nos está indicando que el contenido léxico de todo el conjunto, es decir, cuál es el verbo en realidad que está ahí. Entonces, si podemos separarlos, significa que son 2 diferentes elementos y por lo tanto no son perífrasis. Si no podemos, están muy unidos, solo hay un sujeto, solo hay una estructura argumental y por lo tanto sí es perífrasis. En este caso, como es negativa la respuesta, pues justamente, fíjense cómo la perífrasis la vamos obteniendo por descartar. O sea, justamente sus características, en tanto construcción sintáctica, son negativas. No puede ser sustituida, no puede tener su propia estructura argumental, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos está indicando justamente que pues estamos ante una unidad, ¿no? Y que está calculando a través de que sea negativa todas estas respuestas. Entonces, por lo tanto, esta sí es perífrasis. Vemos la oración, llevo la radio apagada. ¿Podríamos ahí hacer una sustitución distinta, hacer algún elemento distinto? ¿O por qué lo podemos sustituir o cambiar? Es decir, no vamos a tener aquí diferente estructura argumental, porque no tenemos otra oración, en realidad tenemos un adjetivo o una cosa que parece un adjetivo que es el apagada. Por lo tanto, ¿por qué podríamos cambiar todo esto? Ay, es que eso fue, yo creo, ahí es donde tuve más problemas, porque yo puse, yo llevo, tú apagas la radio, pero mm, Intentemos subordinarlo. Yo llevo que tú apagues la radio. ¿Esto es gramatical? No. Pero no. la razón de que no lo sea es otra distinta. Otra vez, ¿qué tipo de estructura tenemos aquí? Que es exactamente la misma que esta, solo que para que sea más evidente cambié el adjetivo del lugar. Pues sería un sintagma nominal, ¿no? Efectivamente. Entonces lo que podemos hacer es sustituirlo por sintagmas nominales y podemos tener la radio y caracterizarla de muchas formas distintas. Llevo la radio roja, llevo la radio encendida, llevo la radio de pilas. Entonces fíjense cómo lo que nos está indicando en realidad es que esta apagada está funcionando como adjetivo de radio, es una característica de radio y luego pasa justamente lo que decía hace rato Abigail, ¿no? En última instancia podemos cambiar esa apagada por así, porque sí nos está hablando de cierto modo, pero es un modo que está al interior del sintagma nominal. En realidad aquí no tenemos 2 oraciones, tenemos una sola. Por lo tanto, no es perífrasis, pero ni siquiera es una estructura subordinada, ¿no? Tenemos una perífrasis en la estructura de arriba, ya llevo representadas 4 funciones, y abajo tenemos un objeto directo común y corriente que resulta que tiene un adjetivo que es una forma participial, y es ahí donde entra la confusión. Pero en realidad, digamos, una vez que observamos que la podemos sustituir por la, y que nos arroja como respuesta la apagada la radio apagada,
tenemos ya claro que estamos hablando de un objeto directo, digamos, común y corriente, sin mucha más complicación sintáctica. ¿Queda claro estas dos oraciones, este par de oraciones? Sí, así sí. ¿El resto del grupo siguió la explicación de estas dos? Sí, de hecho, con esa prueba de, ¿cómo se dice? De saber si tenían estructuras gramaticales diferentes. De hecho, también había notado eso, pero pues no había, bueno, no lo había pensado que se debía a que se trataba de pues una característica, ¿no? O sea, el sintagma nominal por sí solo, entonces, sí, ya quedó más claro así. Recuerden justamente el tipo de sustitución que tienen, también les va a indicar cuál es la naturaleza del elemento que están sustituyendo. Ese es, otra vez, es un argumento un poco circular, porque estamos empleando características de la lengua y herramientas de la lengua para observar otro elemento que también es lingüístico. Pero permitirnos cambiarlo por estructuras más pequeñas que tienen una función particular y una distribución particular, en este caso los pronombres pues tendrán las formas y los usos de los sintagmas nominales, pues nos permite observar la función de estos elementos. Y si podemos cambiar este elemento, en este caso, por un la, o sea, es decir, que además es sensible al género, pues nos está indicando que su naturaleza es de sintagma nominal, porque los sintagmas nominales sí tienen esta sensibilidad a lo que en español llamamos género, ¿no? Entonces, justamente, pues ahí vamos a observar estas particularidades, y bueno, sí, la verdad es que esta era un poco confusa, y las que siguen también son bastante confusas. Entonces, el otro par era, tuve que representar muchas veces ese papel, y hay que representar muchas veces ese papel. Pregunto, antes de que hagamos cualquier cosa, ¿cómo analizaron estas dos oraciones? ¿Te refieres a qué pruebas hicimos? Pues más bien, ¿qué estatus les dieron? ¿Y por qué? Ah, ok, ok. Bueno, en mi caso, yo las dos creo que sí, las dos las puse como que sí eran perífrasis. ¿Por qué, Marisol? Por las pruebas, es que te digo que me confundí mucho. Más que nada con las otras dos, las de los diferentes sujetos y las de complementos circunstanciales diferentes. Esas dos pruebas fueron las que pues, me hicieron prácticamente ver que todas eran, casi todas eran perífrasis. Pero me pasó lo que dijiste hace rato con la radio, porque si bien sí la había visto como adjetivo, pues no sé, como que me fui más por seguir muy, muy de cerca las pruebas y por eso me salió eso y ya hice unas cosas bien raras. Ok. ¿Todo el mundo coincide que estas dos son perífrasis? En mi caso también las puse ambas como perífrasis. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, en realidad en este caso las dos tendrían que ser analizadas como perífrasis, con la particularidad de que esta es una perífrasis muy, muy rara, en la medida en que pues solo conoce la forma impersonal a causa del verbo haber, ¿no? Sin embargo, es verdad que no nos, por su propia semántica, que ya no es de existencia, sino de obligación, hay que, indica obligación, alguien está obligado a hacer una cosa, pues justamente ya no va a tener el mismo comportamiento y de ahí que sea tan difícil de analizar esta. Esta tiene la misma lectura, pero esta es más claramente, digamos, se comporta más sistemáticamente como una perífrasis que esta de acá, porque este verbo sí lo podemos conjugar. Pero bueno, entonces apliquémosle las pruebas. Sí, a estas dos sí serían perífrasis. Tuve que representar muchas veces ese papel. Por sustitución, ¿cómo sería? Lo tuve. Lo tuve. ¿Y eso significa lo mismo que tuve que representar muchas veces ese papel? Pues no, en realidad no.
No, más bien aquí nos estaría hablando de algo que poseo, ¿no? Así como tuve un Sí. perrito, lo tuve. Y lo mismo pasaría con la pregunta. ¿Qué tuve? Y a esto nadie respondería que representar muchas veces ese papel. Por lo tanto, digamos, ya con estas dos pruebas de sustitución nos está diciendo sí soy perífrasis. Pero incluso si intentamos cambiarle la estructura argumental, vamos a ver que es muy difícil. Tuve que tú representaras muchas veces esa función. ¿Esto es gramatical? No. Por lo tanto, ¿qué nos están diciendo esas tres pruebas? Lo que ya sabemos, efectivamente, esto es una perífrasis. Con estas tres, ¿todos tienen claro el por qué esto es una perífrasis? Sí, todo bien. Sí. Hay que representar muchas veces ese papel. Lo hay. Sería lo mismo que hay que representar, o sea, lo es lo mismo que representar muchas veces ese papel. No. No, más bien es como si uno dice, pues estas son raras incluso, pero sí las llegamos a hacer, como hay un niño en el pradero, en el prado, lo hay. Sí, bueno, está un poco forzado, pero sí, sí indica el niño, ¿no? Y podríamos decir, hay una niña en el prado, la hay, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo que incluso es sensible a estas alternancias de género en español. En este caso no nos responde al que representar muchas veces el papel, por lo tanto, no pasa la prueba, hasta ahora es una perífrasis. ¿Qué hay? Además de que claramente eso es una fórmula de saludo. Ustedes lo dirían, responderían a qué hay, que representar muchas veces ese papel. No. No. Y por lo tanto, entonces, nos está diciendo que es una perífrasis. Y bueno, con ahí no podemos tener sujeto porque tenemos tercera persona del singular. Y entonces ya ahí, digamos, el verbo no puede ser aplicado a sujetos. Lo que tenemos con el verbo haber, ya hemos hablado de él, con esta forma de ahí, es objetos directos, ¿no? Transitivos. Y entonces lo que tendríamos que intentar obtener aquí es una oración que tenga la función de objeto directo con el verbo haber. ¿Alguien podría darnos una oración parecida a hay que representar con esta característica? Ay, perdón, ¿con qué característica? Perdón, o sea, justamente que decía, con haber no podemos tener sujetos oracionales porque haber no tiene sujetos, es un verbo impersonal, lo que tiene es objetos directos. Estamos intentando aquí obtener una oración que pudiera ser objeto directo de haber. Entonces, sobre esta, ¿alguien podría intentar hacerla? Que es básicamente lo que hemos estado haciendo con las otras. Sí, Colín. Ay, Colín, ya no te escuchamos si nos dijiste algo. Ah, ok. Pero fíjate que ahí además como está en infinitivo, no nos está ayudando a observar la construcción, porque podríamos suponer que hay el mismo exacto sujeto. Más bien tendríamos que intentar darle un sujeto distinto a la tercera persona, que es en la que está conjugada este verbo. ¿Cómo podría ser, Colin? Con la misma oración que tú nos estás dando. No. Entonces, Seguimos en infinitivo, ¿eh? Ajá, ay, perdón. perdón. Entonces, con el ejemplo de ja podría ser
hay que comas mucha pizza, por ejemplo. Ejemplo, exacto, ¿no? Hay que comas mucha pizza. Recuerden que lo que estamos viendo o intentando observar es que este verbo tenga su propio sujeto, porque si lo tiene, sí puede ser, o sea, si logramos generar una construcción donde haya sujetos diferenciados, por lo tanto podríamos pensar que no hay que no hay perífrasis, sino que hay subordinación. Entonces, efectivamente, lo que estamos intentando es conjugar el verbo. Para eso, pues podemos ponerle cualquier cosa, pero el tú nos ayuda mucho porque no aparece en la otra oración, ¿no? Entonces, hay que comas mucha pizza, ¿eso es gramatical? No. Y lo mismo nos va a pasar si tomamos la oración que teníamos. Hay que tú representes, etcétera, etcétera. Muchas veces ese papel. ¿Es gramatical? No. No. Por lo tanto, nuestras 3 pruebas nos están diciendo que esto es perífrasis, ¿no? Hay que en particular esta perífrasis hay que, más infinitivo, está altamente gramaticalizada, es decir, ya entró completamente a la gramática del español para indicar las cosas que son obligatorias y necesarias. Entonces, digamos, puede recibir muchos análisis distintos en realidad. Habrá quien opte, yo mismo lo haría, por un análisis como de operador modal, pero bueno, esos son ya según modelos gramaticales particulares, ¿no? Por ahora, para una descripción básica de la construcción, que nos va a ser muy útil de aquí al resto de, pues, de nuestras vidas trabajando la lengua, independientemente de cómo la trabajemos y desde qué fines, pues podemos asumir que esto es una perífrasis y ya no complicarnos más, ¿no? Porque efectivamente pasa estas pautas. Pero insisto, es está muy gramaticalizada, cosa que con la de tener no, ¿no? Uno con tener sí puede conjugar el verbo. Tienes que comer mañana 2 pescados, ¿no? Tengo que ir a jugar fútbol, ¿no? Con hay, en cambio, esto ya no funciona, solo existe en la forma hay. Y entonces, pues ahí también, digamos, es una forma particular que luego en gramática se llama defectiva, ¿no? O sea, los verbos que no tienen todo su paradigma de conjugación o que ya no pueden tener diferentes tiempos, personas, etcétera, se les llama defectivos y este es un caso de esos. Pero bueno, eso ya es muy particular sobre este tipo de construcción. Por ahora lo que importa es que esto quede claro. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, pasemos al siguiente par. Creo que... Ay, perdón. Sí, perdón. Perdón. Creo que de las que siguen son 3, ¿no? Sí, perdón. Comenzamos a establecer las pautas de la organización. Es que las apunté aquí. Comenzamos por establecer las pautas de la organización. Y comenzamos estableciendo las pautas de la organización. Sí son esas 3, ¿verdad? Sí. Sí. De aquí, les voy a decir de una vez, solo hay una perífrasis. ¿Cuál creen que sea? Yo siento que es la segunda. La segunda comenzamos por establecer. Sí decían esa, ¿verdad? Sí. Entonces le voy a poner aquí posible perífrasis. ¿Alguien opina que es otra? Ok. Vamos a ver si efectivamente es esa. Comenzamos a establecer las pautas de la organización. Apliquémosles nuestras pruebas. Sustitución. ¿Cómo sustituiríamos? Comenzamos a establecer las pautas de la organización. ¿Lo comenzamos? Lo comenzamos. ¿Esto es lo mismo que comenzamos a establecer las pautas de la organización? No. 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 ¿Cómo preguntaríamos y cómo responderíamos?
Preguntaríamos qué comenzamos y la respuesta sería a establecer las pautas de la organización. ¿Qué comenzamos? Efectivamente. ¿Qué comenzamos? ¿Y responderían a establecer las pautas de la organización? No. No, cuando preguntan qué comenzamos, pues así como comenzamos un juego, comenzamos el semestre, comenzamos el examen, una cosa así, ¿no? Se ve que ahí es otro verbo comenzar, no exactamente esto, o sea, no tienen los mismos usos. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Que sí es perífrasis. Así. Que sí es perífrasis. Pregunta, ¿y a qué comenzamos a establecer las pautas de la organización? ¿Eso lo dirían? Sí, así todavía. Ok. Intentemos darle un sujeto a cada uno. ¿Cómo la segunda oración, ¿cómo sería? Comenzamos a que estableciste las pautas de la organización. Comenzamos a que estableciste las pautas de la organización. ¿Lo dirían esto? No. No. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos está diciendo esta? Que sí es perífrasis. Que sí es perífrasis. Entonces, la primera es perífrasis. Y entonces, yo había dicho que solo había una, y por lo tanto, entonces, esta ya no va. Van a ver cómo no es perífrasis. Comenzamos por establecer las pautas de la organización. ¿Lo sustituirían de alguna manera? Quedaría igual, ¿no? Lo comenzamos. Lo comenzamos. ¿Es exactamente lo mismo que por establecer las pautas de la organización? No. No. ¿Cómo seguiríamos con la pregunta? ¿Qué comenzamos? ¿Qué comenzamos? ¿Y qué responderían? Por establecer las pautas de la organización. ¿Responderían algo así? No. Pero, y si preguntáramos por qué comenzamos, Sí, así sí. Sí, suena más natural. fíjense que a qué comenzamos es un poco menos gramatical. Hay como cierta forma rara de preguntar a qué comenzamos que al preguntar por qué comenzamos. Esto nos está indicando que comenzar por parece un verbo ¿de qué tipo? De complemento de régimen. Este tiene cara, o empieza a aparecer ahora que pasamos la preposición, porque a qué comenzamos, insisto, o sea, sí lo preguntaríamos y daríamos probablemente la respuesta, establecer las pautas de la organización, pero no es una pregunta tan natural, tan gramatical, como por qué comenzamos. En esta no hay duda de la gramaticalidad de la construcción. Esto nos indica que de alguna manera, a pesar de que comenzar por tiene características que parecen que es una perífrasis, todavía no es una perífrasis completa. Y justamente en la prueba que viene vamos a ver que efectivamente no lo es. ¿Cómo haríamos para tener un sujeto distinto? Yo puse, comenzamos por establecieron las pautas de la organización, pero si ponemos el qué, ya suena bien. Efectivamente, ahí el problema es la ausencia de la conjunción, porque establecieran las pautas de la comunicación, de la organización, perdón. Digo, es un poco raro que uno empiece enunciándose en plural y luego cambia la tercera persona del plural. No digo que empiece en primera persona,
y cambia la tercera, pero efectivamente sí está representando una manera en la que podríamos decir, como tenemos una organización y un grupo de gente fue el que estableció las pautas. Y entonces comenzamos la organización porque otras personas establecieran estas pautas. Digamos, tenemos que crearle un poquito de contexto para que sea más natural la oración, pero no es agramatical. Por lo tanto, nos está demostrando que este verbo de acá tiene su propia estructura argumental. Y por lo tanto aquí, al no pasar esta prueba, más bien al pasar esta prueba, al ser positiva, ya nos está diciendo que no es una perífrasis verbal. Pero fíjense, es muy interesante ver cómo hay algunas pruebas en donde parece que sí es perífrasis y hay pruebas en donde parece que no es perífrasis. Esto significa que esta estructura comenzar por está en un proceso de cambio en el que se está haciendo perífrasis verbal. Sin embargo, todavía no lo es. Por eso podemos generar estas estructuras. Y era algo que habíamos dicho en su momento de las perífrasis verbales. Son estructuras que están empezando a formarse, que están gramaticalizándose en la lengua y por lo tanto tenemos que valorar cada caso. No hay una generalidad de las perífrasis porque va a haber ocasiones en donde dos verbos juntos sí son perífrasis y otros dos en donde estos mismos dos verbos no lo sean. Marisol, perdón, sí. Yo tengo una duda con o sea, como dices, ¿no? Apenas está todavía en proceso ¿sí, no? De gramaticalización. Eh, entonces ahí, o sea, ¿por qué está separado? ¿Qué sería? No, porque si fuera de causa, sería porque juntos, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería la función? ¿Cómo? La función. Ajá, o sea, más, bueno, no la función, sino como que la lectura, no sé si me explico, porque junto es de causa Uh-huh. y así separado, ¿qué sería? Porque es que sí me cuesta mucho trabajo la lectura. Pues Por eso también no la había marcado así, porque yo la pensaba con porque junto. sí, claro, eso incluso es una cosa para saber cómo escribir porque tiene varias diferentes formas de escritura, ¿no? Primero, no sé, Abigail, tú querías comentar algo y ahorita vamos con la respuesta. Sí, pues justamente ahorita lo que pregunta Mari, pues el por se debería, bueno, más que nada como es de régimen, ¿no? En este caso, supongo, y el que pues ya es la estructura subordinada, entonces tal vez por eso. Efectivamente, ¿no? La respuesta es la que nos da Abigail. Este por le pertenece, o sea, digamos, sintácticamente, pues es su propia estructura, pero en realidad, como el verbo tiene cara de verbo de régimen prepositivo, ese por le pertenece al verbo comenzar. O bien, bueno, podemos discutir si en realidad es un verbo de complemento de régimen prepositivo o no. También esa es una categoría muy difusa, muy movible que hemos visto en la gramática, ¿no? Todavía no está, digamos, no todos los verbos que tienen forma de verbo de régimen prepositivo lo son, pero hay un grupo de verbos que se ve que están andando hacia allá. Entonces, efectivamente, digamos, comenzar por tiene esta estructura, la preposición por está regida por el verbo comenzar y ese va a ser los casos en los que obtengamos esta escritura. Y luego lo que pasa es que tenemos una estructura oracional y entonces que le pertenece a la subordinación. Me encantaría poder hacer un arbolito ahorita para que pudiéramos ver la diferencia un poco más sintáctica y técnica. No, por desgracia, no sé usar la computadora también como para hacerlo aquí, pero justo si lo encarchetáramos, digamos, estos porque, que son los tipos de oraciones que vamos a empezar a ver, es una oración que justamente indica causa y estas son adverbiales. Y cuando son adverbiales, este porque ya está fundido completamente. En cambio, en estos, lo que vamos a observar es que el por tiene su propia función como preposición y que está introduciendo oraciones. Entonces es ahí cuando los separamos. Y bueno, se parecen a cuando preguntamos por qué con el acento, ¿no? Eso nos está indicando que estamos buscando, podemos dar una causa y entonces responder con por qué junto, pero también podemos dar una oración y entonces simplemente tener por y qué en otra construcción que son diferentes estructuras, ¿no? Entonces de aquí tendría esta estructura. Mientras que porque, como causa, como porque no quieres comer
no tienes postre, en donde hasta, fíjense, aquí porque lo podemos cambiar hasta como un poco, como, o sea, como que hasta tiene cierto significado condicional. Ese es un problema de las adverbiales que hay que atender. Pero aquí todo esto es una sola unidad. Esa sería también incluso la diferencia sintáctica. Marisol, perdón, sí. Bueno, en sintaxis de inglés usamos un programa para hacer arbolitos. No sé si Ah, quieres que te lo pase y por si quieres hacer el de ahorita. no, o sí, ¿cualquier programa están usando? Se llama Syntax Generator, algo así. Sí, 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 Syntax. conozco. Ah, No, lo que pasa es que no sabía que ustedes estaban haciendo arbolitos y entonces tampoco sabía si lo estaba complicando más. Pero si están haciendo arbolitos, más bien les voy a pedir que me manden un ejemplo de los arbolitos que están haciendo nada más para saber cómo los están haciendo y entonces a lo mejor podemos empezar a traer arbolitos a la clase. Digo, yo me tardo con el Syntax Generator porque mi computadora y yo no nos llevamos y no sé poner bien los corchetes, luego abro corchetes que no cierro y así me hago bolas yo solo, pero sí, si pueden leer árboles, pues bueno, ya voy a tener ejemplos con árboles y nos facilitaremos un poco la vida. Entonces sí les pediré que si me pueden mandar algunas imágenes de, bueno, dice Daniela que ella no quiere arbolitos, no vamos a dedicarnos a hacer arbolitos, Daniela, simplemente es a veces para ejemplificar algunas cosas funciona bien, pero para no complicarlos yo a ustedes, pues preferiría seguir el mismo modelo que están viendo ustedes en su clase de sintaxis de inglés. Entonces, si luego me pueden mandar unas imágenes nada más para darme una idea, se los agradeceré, ¿vale? Pero Va, sí. no vamos a hacer arbolitos, calma, no vamos a llegar a ese nivel. Bueno, pero entonces esa sería la razón por la cual, porque a veces se escribe junto y por qué separado. Pero bueno, queda claro por qué esta no es perífrasis. Esta de acá. sí, profe. Sí. Bueno, vamos a la tercera. Comenzamos estableciendo las pautas de la organización. Primera pregunta, ¿preguntarían esto con qué? ¿Cómo lo preguntan? No. De hecho, yo lo preguntaría más bien como, ¿cómo comenzamos, no? Efectivamente. Y uno respondería estableciendo las pautas de la organización. Sí respondería eso. ¿Qué características tiene este cómo? Incluso intuitivamente. Pues lo que veíamos, ¿no? Que parecía como, ay, ¿cómo decirlo adverbial? Ay, es que no me acuerdo. Sí, exactamente. Este parece adverbial e incluso, Abigail, ¿cómo lo sustituirías? ¿Tú qué decías de ese adverbio? Pues yo lo sustituiría con así. Comenzamos así. Ya, pues ahí estamos viendo que esta tampoco es perífrasis. Lo que tenemos es una oración, que no es una oración porque en realidad tenemos un gerundio y los gerundios no son oracional, no forman oración, ¿no? Recuerden que necesitamos un verbo conjugado para tener la oración, o en infinitivo, en dado caso, bajo los contextos sintácticos que ya hemos mencionado, es decir, que haya igualdad entre los sujetos. Pues justamente aquí nos estamos viendo que esto no tiene ningún valor de oración, ni siquiera de perífrasis, sino que tenemos más bien valores modales, ¿no? Bueno, de manera. Luego digo modales, pero, perdón, voy a decir de manera, intentaré regularizar de manera, porque es eso, ¿no? Estamos hablando de las maneras en que suceden y gracias a Miguel ya vi el examen de los arbolitos. ¿Qué le estaba diciendo? Sí. Y entonces en realidad esto es adverbial. Entonces de esto tampoco es una perífrasis, ¿no? Creo que con decir que es adverbial queda claro que ya no estamos hablando de lo mismo. ¿Sí queda claro eso? Pregunto. Sí, profe. Sí. ¿Todo el mundo me siguió hasta ahí? Bueno, espero que sí, que el silencio no haya sido, no nos está quedando nada claro. No hace falta correr las cortinas. ¿Esta qué es? Aquí ya no tenemos oraciones pareadas ni en triplete, ¿no? Entonces ya aquí es
nomás la oración solita. Aplíquenle las pruebas, ¿cómo sería? Sí, Abigail. De hecho, en esta yo la puse como no perífrasis. ¿Qué sería en dado caso? Ay, no sé. Es que, bueno, por ejemplo, la prueba de subordinada, sí, fue la que más, me salió, porque podríamos decir como no hace falta que corran las cortinas, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. ¿Y qué nos estaría indicando esa, Abigail? Que no es perífrasis. Y, ok, bueno, nos indica que no es perífrasis. Ajá. Y nos está indicando que esta tiene una función sintáctica en particular. ¿Cuál es? Ay, perdón, ay, ¿cuál fue la pregunta? Se me cortó un poco. Que corras las cortinas es subordinada. ¿Qué tipo más, o sea, más bien, qué tipo de subordinada es? Esa es la pregunta. Sería una sustantiva declarativa. Sustantiva declarativa, ok, bueno, sustantiva es, dejémosla por ahora ahí, Marisol. Bueno. Bueno, yo iba a decir que objeto directo y cuando le preguntaste a Abigail qué era, yo puse que era una oración impersonal. Ok, es impersonal, hay un impersonal, pero ¿cuál es la impersonal? No, en realidad no es impersonal, pero ¿cuál es la que parece impersonal? ¿La principal o la subordinada? La principal. La principal, porque está en tercera persona de singular y además tiene una cosa rara. Tenemos el verbo hacer con falta. En realidad tendríamos que asumir que el verbo es hacer falta, ¿no? Todo en conjunto. Esto le llamamos, esto no sé si lo llegaron a ver en su semestre pasado. Esto es un verbo ligero. Los verbos ligeros lo que hacen es, pues, también permitir, como hace calor, hace frío, etcétera, pues que en realidad no están tan, o sea, digamos, nosotros lo veíamos como impersonal, pero son una estructura sintáctica más complicada, y en este caso, pues sí está retomando esto, que es lo que no hace falta, ¿no? Entonces, más bien, en estos casos, serán oraciones defectivas en tercera persona del singular, de ahí que parezcan impersonales, pero en realidad esto es el sujeto de esto, de lo que hace falta, ¿no? Porque a diferencia de hace calor o hace frío, en donde solo tenemos calor y frío, aquí sí tenemos otro periodo que está tomando justamente la posición de sujeto. Esta no es objeto directo, subordinada sustantiva, sino es una oración subordinada sustantiva de sujeto, pero en última instancia el análisis es el correcto, ¿no? Como tenemos aquí una oración distinta y podemos conjugar un verbo particular al interior, pues sí, efectivamente aquí tenemos una oración subordinada. ¿Todo el mundo vio eso o puede reconocer eso? Sí, profe. Y uno podría preguntar, ¿qué no hace falta? Que corras las cortinas. O sea, incluso preguntándolo, podemos observar que tiene el comportamiento de una forma no perifrástica, es decir, de una oración subordinada. Bueno, ya nos faltan poquitas y ya nos echamos casi toda la clase con esto. Entonces, sí, Abigail. En la prueba de sustitución, bueno, al hacerlo con lo como que sonaba raro, o sea, no lo hace falta, pero bueno, yo hice uso de eso, entonces no sé si sea válido. Por ejemplo, eso no hace falta. Sí, en este caso también el esto nos está indicando que esto, cerrar las cortinas, es una entidad incluso tal que puede ser identificada con unos de estos elementos que tienen cierta presuposición de existencia de las cosas. Entonces, en realidad, digamos, aunque no es la prueba canónica que hemos visto y que hay que evitar usarla porque luego también nos genera lecturas un poco distintas que podrían hacernos que nos pasen la prueba, en realidad en este caso sí nos está indicando muy bien la característica de este elemento, ¿no? Entonces, digamos, que efectivamente, como apunta Abigail, en este caso con lo no funciona, porque
porque es el sujeto, ¿no? También tiene que ver con eso. Lo hace falta. Pero fíjense cómo justo nuestro criterio es que si no pasa una de las pruebas, más bien, si es positivo a una de las pruebas, esto es como irse a hacer pruebas como de COVID y así, ¿no? Si, bueno, no sé, yo me hice muchas pruebas en la UNAM porque tuve, a lo largo de estos 2 años, pues he tenido como algunos acercamientos con posibles contactos de algún familiar o algo así, ¿no? De posibles contagios. Entonces, de repente uno hace pruebas, y hay pruebas aquí en la UNAM que hacían en ciencias, que justamente te dicen, no, pues parece que no tienes, o sea, si no sale el virus, es claro que no sale, ¿no? Y entonces eres negativo. Pero si hay rastros del virus, pues ya uno tiene que volver a hacerse las pruebas, ¿no? Para ver si efectivamente tiene COVID o no tiene COVID. Esto es un poco así. Si todas las pruebas son negativas, por lo tanto es perífrasis. Pero si resulta que una prueba salió positiva o algún elemento diagnóstico sale positivo, hay que descartar inmediatamente la posibilidad de la perífrasis. Y bueno, no lo vamos a hacer nosotros las pruebas porque no es ya una cosa que evolucione tan rápido, pero habría que estar observando más bien su comportamiento, si eventualmente o no se vuelve perífrasis, ¿no? Entonces, justamente, si a nuestro diagnóstico un elemento es positivo, es decir, nos dice que no es perífrasis, hay que descartar inmediatamente la construcción como perifrástica, y solo si son negativos los 3 diagnósticos que estamos utilizando, entonces sí consideraremos la construcción como perífrasis. Creo que eso no lo habíamos dicho, pero bueno, queda establecido ahora, ¿no? Tienen que ser negativos los 3 elementos, o las 3 pruebas que hemos estado aplicando, para poder decir tenemos una perífrasis verbal. De otra forma, no tenemos perífrasis, y justamente de esta manera es como hemos ido descartando. Estas otras quedan un poco más confusas, ¿no? No pasó una prueba, bueno, entonces no es perífrasis. Bueno, recuerden que no pasó una prueba, es más bien salió positiva a esa prueba, ¿no? Es que aquí está confuso, pero por la característica negativa de nuestro diagnóstico de perífrasis. Eso último que acabo de decir, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, todo el mundo espero que lo esté siguiendo bien. Bueno, veamos una última. Tenemos 3 oraciones, ustedes elijan cuál prefieren ver, cuál les complicó más. Se negó a hablar, la niña se puso a llorar o me abrazó llorando. Yo les diría que me abrazó llorando, lo acabamos de ver apenas con otra oración. Es muy parecida, también es una modalidad, una manera en la que sucede la acción. Por lo tanto, ahí no hay perífrasis, ¿no? Esa creo que la podríamos descartar ya desde ahora. Entonces, a no ser que les parezca muy confuso, ¿no? Pero en todo caso nos quedarían 2, no sé cuál les parezca más confusa. ¿Se negó a hablar o la niña se puso a llorar? Yo diría que la de se negó a hablar, pero no sé qué piensen los demás. Bueno, ya, y Juliana también ya te apoyó por el chat, Marisol, entonces, se negó a hablar. Apliquémosle las pruebas a se negó a hablar. Bueno, entonces nada más, como no vamos a ver la otra, les digo, esa sí es perífrasis, ¿no? La de se puso a llorar, esa tiene toda la cara de perífrasis, no va a pasar ninguna de las pruebas que hemos estado haciendo, por lo tanto, esa sí es perífrasis. No la vamos a atender ya, pero no podría no decir cuál era la respuesta. Entonces, apliquemos la prueba a se negó a hablar. ¿Cuáles serían nuestras pruebas? ¿O cuáles? Mm, Sí, perdón, Marisol. No, perdón. La primera quedaría como se lo negó. ¿Se lo negó? ¿Esto es gramatical? Yo diría que sí, pero no es lo mismo a lo que queremos decir. O sea, cambia. Exacto. Es que con se lo negó me suena más como a negar un objeto o a negar algo. Ok, estamos negando efectivamente un ente concreto, ¿no? El objeto directo de negar. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Qué se negó? ¿Qué se negó? ¿Hay otra forma de preguntar? ¿A qué se negó? ¿A qué se negó? Y esto es gramatical y es de esta forma.
¿Qué nos está indicando entonces? Que no es perífrasis. Pero, y además, Podría ser que también es de régimen. exacto, tenemos el verbo negarse a algo. Y entonces, en realidad, este verbo tiene este comportamiento particular y por eso la pregunta con a qué se negó, en este caso también es muy gramatical y sí responderíamos a hablar. ¿Por qué? Porque en realidad negarse a algo es un verbo de régimen. ¿Y cómo cambiaríamos el sujeto? Yo puse, ella se negó a que tú hablaras. Ella se negó a que tú hablaras. ¿Esto es gramatical? Sí, efectivamente esto es gramatical. Por lo menos pasando esta prueba, porque no está dándonos una... es decir, estamos diciendo que si una prueba ya es positiva, por lo tanto no es perífrasis, ¿no? Entonces, en este caso, esta prueba es positiva, habría que decir de esto que efectivamente no es una perífrasis. Y no lo es efectivamente. Y entonces, bueno, esta es la revisión general de la tarea de las perífrasis. No sé si ahora les quede más claro. Sí, Marisol. Nada más una pregunta. Entonces, digamos, con estas 3 pruebas sería más que suficiente y dejar, omitir la de complemento circunstancial. Sí, porque en realidad con el sujeto estamos viendo que tienen su propia estructura argumental, ¿no? Entonces, nos sirven para exactamente lo mismo y como tienen sujeto, todas las oraciones, o esperamos que así sea, entonces es más fácil comprobarlo con este elemento en particular. Entonces, con estas 3 podemos ver muy bien cuál es la función de estos elementos, ¿no? Y sobre todo, recuerden, o sea, justamente esta posibilidad de generar preguntas con la preposición nos está indicando, porque es verdad que muchas perífrasis tienen una preposición ahí metida, pero digamos que lo que nos importa es que la preposición tampoco tenga significado o que no sea parte de la estructura sintáctica del elemento, ¿no? Cuando es un verbo de régimen como este o como comenzar por, pues ya nos está indicando que esa preposición todavía tiene mucha importancia en la construcción de ese verbo y por lo tanto en realidad lo que viene será una oración subordinada, ¿no? Esas van a ser las diferencias. En cambio, con una perífrasis, ya esa preposición está completamente carente de sentido, ¿no? Ya no tiene ningún valor semántico, ni está formando estructura sintáctica. Entonces, también por eso nos interesa ver el comportamiento de estas preposiciones a la hora de preguntar. Entonces, intentar también mover la preposición del principio y ver qué pasa con la pregunta. Y al final, lo que es importante es recordar que si una de las pruebas es positiva para estas oraciones, solo porque una sea positiva, la vamos a descartar como perífrasis. Para que sea perífrasis, tienen que ser negativas a todas estas pruebas que estamos aplicando. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿quedó más clara la tarea ahora? Sí, profe, mucho más claro. Sí, mucho más clara. Ok, bueno, pues el chiste justo de la tarea es eso, ¿no? Que ustedes vean qué tan claro ha quedado el contenido y luego repasarlo aquí y pues reformularlo aquello que no haya sido bien formulado la primera vez. Pero bueno, entonces, si hasta aquí no hay dudas, pues pasemos al tema de hoy. Habíamos estado viendo antes de vacaciones, espero que se acuerden y que si salieron o pudieron descansar no se haya olvidado ya lo que habíamos estado viendo hasta ahora, pues hemos estado viendo ya este tipo de oraciones que llamamos oraciones subordinadas. Y empezamos viendo las sustantivas, que ya les dimos una característica particular, dijimos que son las más claras en su clasificación, son las que tienen las conjunciones o los elementos subordinantes más particulares, más claros, y bueno, veíamos que incluso las propias sustantivas, a pesar de que son muy claras, hay un punto en que tocan con las otras oraciones que estuvimos viendo, que son las relativas. Dijimos que las relativas tienen características muy particulares, prototípicamente se parecen y se comportan como adjetivos, pero tampoco es verdad que sean siempre o que tengan siempre la misma distribución que los adjetivos, y bueno, iban a ser las que tienen antecedente, eran las que más claramente tenían esa distribución, y luego teníamos las oraciones relativas sin antecedente,
que bueno, además ya habíamos visto que son de dos tipos, ¿no? Libres y semilibres. Y justamente las libres, ¿se acuerdan por qué se caracterizaban las relativas libres? Ah, porque se pueden parafrasear. Porque se pueden parafrasear, pero ¿y qué implicaba esa paráfrasis? Ah, que, a ver, si no mal recuerdo, que no tenían especificaciones argumentales. No, aquí no estamos hablando del argumento. Ah, perdón. Ah, no, entonces, Perdón, sí, ay, sí. perdón. Entonces, ay, no recuerdo bien. Perdón, perdón. ¿Alguien se acuerda por qué eran libres las oraciones relativas libres? Puede ser porque se pueden sustituir por pronombres. Porque se pueden sustituir por pronombres, pero otra vez es lo mismo que estaba apareciendo ahora, ¿no? Que decía también esta Abigail. ¿Qué significa eso? Bueno, era que el antecedente está fusionado. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Fusionado. Y entonces uno puede decir cosas como, dejen pienso. Claro, las más claras eran cuando hablábamos de las oraciones de objeto indirecto, ¿no? Que decíamos, es que siempre es quién, en estos casos no es qué. Y entonces, justamente a partir de ahí, ese quién ya está suponiendo, que es donde está la paráfrasis de la que hemos hablado, la persona que, X, Y, Z cosa. Y efectivamente, en estos casos, en las oraciones relativas libres, el antecedente está así como metido dentro del elemento relativo, que va a ser quién, dónde, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? O también qué. Y entonces justamente hablábamos de que cuando estas relativas libres tomaban la función de un elemento argumental del verbo, estaban qué? Le dimos una caracterización particular. ¿Se acuerdan de la palabra sustantivizadas? ¿Qué significaba que estaban sustantivizadas? Ah, es decir, que podían tomar la función que toman los, ay, ¿cómo dice? Un nominativo, ¿cómo decirlo? Ajá. Un nominal, un sustantivo, efectivamente, ¿no? Están tomando la función que tienen las oraciones sustantivas, pero no son sustantivas, son relativas por el tipo de elemento que las está introduciendo, que es un relativo. Y entonces, digamos, aquí estamos observando cómo, a pesar de que parece que podemos establecer categorías claras en las oraciones subordinadas, pues también son categorías que en los límites se entrecruzan entre sí y ya no son tan claras, ¿no? Y entonces habíamos llegado al acuerdo de que las oraciones de este tipo, relativas, libres, que funcionaban como objeto indirecto, las íbamos a analizar como oraciones sustantivas, pero había que recordar que las oraciones que tenían quién, en realidad, no eran oraciones sustantivas, que solo pueden ser introducidas por qué o por sí, como ya habíamos visto al principio de esta clasificación de tipos de oración, sino que también, o sea, las íbamos a analizar como sustantivas con esa consideración, y también habíamos dicho que había unas relativas de este tipo que participaban o que nos indicaban elementos que no eran argumentales. Y en dado caso, funcionaban como oblicuos, y decíamos de ellas también una cosa en particular. ¿Qué era eso que decíamos? ¿Se acuerdan? Se parece a sustantivizado, pero es con otro tipo de palabra. Las adverbializadas.
Exacto. Habíamos dicho que unas estaban adverbializadas. Y estas eran justamente las que no tienen función argumental. Es decir, que no tenían el valor que tiene un sustantivo, sino que más bien tenían los valores que tienen adverbios en las oraciones subordinadas o en las oraciones principales, ¿no? Así como puedo decir, o construcciones prepositivas, no solo adverbios, ¿no? Pero así como puedo decir, comí allí, puedo decir, comí en el lugar que me gusta, o puedo decir, comí donde me gusta. Y fíjense, aquí las tres son significados que no son argumentos del verbo comer, que solo requiere quién come y qué se come. Nos está indicando, nos está especificando la locación donde se come, pero también nos están indicando, o sea, más bien, tienen la función al final de adverbios, al nivel que los podemos sustituir por adverbios completamente sin que pase absolutamente nada. Y entonces esto supone que exista un tercer tipo de oración subordinada, que serían las oraciones adverbiales. Y justamente, pues bueno, las pobres oraciones adverbiales, así como los adverbios, pues tienen absolutamente de todo. Es decir, no hay, así como con los adverbios no hay claridad para decir qué elementos pertenecen a los adverbios, tenemos, pues sí, cosas mucho más claras como allí, ahí, así, etcétera. Pero luego también adverbios con mente, que quién sabe qué son, y otros elementos adverbiales que decíamos están por encima de la oración, como cuando uno dice, sinceramente no creo que sea así. Pues justamente también esto que típicamente ha sido llamada oración subordinada adverbial, pues va a tener un montón, o ha tenido un montón de clasificaciones distintas en la gramática tradicional. Entonces, miren, para que veamos más o menos qué tipo de significados se suelen asumir como adverbiales en tipos de oraciones subordinadas, pues tenemos los siguientes. Tendremos, por ejemplo, valores temporales. Cuando visitó a sus amigos, les llevó regalos. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada aquí? Cuando visitó a sus amigos. Exacto, cuando visitó a sus amigos, les llevó regalos. No encontré el libro donde lo había dejado. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada aquí? ¿Dónde lo había dejado? ¿Dónde lo había dejado? Tenemos de manera. Organizó su tarea como lo hace habitualmente. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada acá? Como lo hace habitualmente. Como lo hace habitualmente. Tenemos valores de cantidad. Estudié cuanto me lo permitieron mis otras obligaciones. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada aquí? ¿Cuánto me lo permitieron mis otras obligaciones? Efectivamente. Y luego tenemos tipos de significado que empiezan a variar. Por ejemplo, las oraciones que son llamadas causales, que introducen, pues evidentemente, causas. No lo comí porque se veía feo. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada aquí? Porque se veía feo. Exacto, porque se veía feo. Fíjense, este es un porque que se escribe junto. Tenemos oraciones finales que nos indican la finalidad de la oración principal. Entré sigilosamente para que no se despertaran. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada aquí? Para que no se despertaran. Exactamente. Tenemos también las condicionales, entran en el rubro de las adverbiales, o han sido analizadas tradicionalmente como oraciones subordinadas, adverbiales. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada en este? Si no lo termino de estudiar, si no termino de estudiar, no me presentaré a la clase. Si no termino de estudiar. Efectivamente. Tenemos oraciones concesivas, es decir, conceden, dan una especie de a pesar de algo, ¿no?
Entonces, en la oración, aunque no termine de estudiar, me presentaré en el examen. ¿Cuál sería aquí nuestra oración subordinada? Aunque no termine de estudiar. Efectivamente, aunque no termine de estudiar. Tenemos consecutivas, es decir, que dan una hilación a los eventos. Corregí tantas veces el trabajo que ya me lo sé de memoria. ¿Cuál sería aquí nuestra estructura subordinada? Que ya me lo sé de memoria. Esta sería la subordinada, pero tenemos un subordinador que también está relacionado con ese que es tanto, ¿no? Veremos estos casos particulares. Y las comparativas, que se parecen a las consecutivas en realidad. Juan nos recomendó más bibliografía que el profesor anterior. ¿Cuál sería nuestra oración subordinada aquí? Que el profesor anterior. Que el profesor anterior, pero también está relacionada con este más de acá, ¿no? Se parece en este sentido a las consecutivas. Solo que en lugar de generar cierta consecución de las cosas, están comparando dos estados o dos momentos particulares, ¿no? Y entonces, fíjense, primera pregunta, ¿ustedes ven unidad en lo que ha sido llamado oración adverbial? O sea, parece que todo es exactamente lo mismo. ¿O qué podrían decir de esto? ¿Dónde se pararían? ¿Dónde ven que hay más similitud entre estas oraciones y entre otras? En las últimas dos. ¿Por el qué? Ajá, las últimas dos tienen un tratamiento parecido, ¿no? Justamente requieren incluso dos elementos para poder establecer las relaciones sintácticas. Por ejemplo, tantas que, o en el caso de abajo, más que, ¿no? Y entonces justamente eso nos está hablando de un comportamiento parecido. Entonces ahí podríamos establecer un corte. ¿Dónde más podríamos establecer un corte con estas oraciones? En la condicional, ¿Qué haríamos con la condicional? pues no sé si sean todas, pero en la mayoría necesita perdón, no sé qué sea la palabra sí, eh, no sé, para condicionar. Necesita un elemento que condicione este sí de aquí, ¿no? Nos está indicando una condición. Ok, digamos, esta tiene un comportamiento particular, pero dejen reformular la pregunta. ¿Todas pueden ser sustituidas por adverbios? Espero que estén intentando sustituirlas en su cabeza. Sí, perdón, Marisol. Yo diría que no. Bueno, no todas. ¿Cuáles sí podrían ser sustituidas por adverbios? Bueno, de cajón las primeras tres. De cajón las primeras tres. ¿Alguna más? Tal vez la de cantidad también. La de cantidad también, también se puede adverbializar. Y entonces, efectivamente, allí estableceríamos un corte. Y tendríamos, o esto nos debería llevar a establecer tres diferentes tipos de oraciones adverbiales, que efectivamente son estas tres que están reconociendo así nada más como medio empíricamente, intentando observar cómo se comportan. Justamente ahí donde hicieron los cortes o donde establecieron las equiparaciones sintácticas y semánticas, serían justamente los tres tipos de oraciones adverbiales que tendríamos que establecer. Y entonces vamos a
estas primeras 4 o estos primeros 4 valores, vamos a llamarles oraciones adverbiales propias. ¿A qué se refiere este propias? A que en verdad sí son adverbiales, o sea, es decir, sí están fungiendo una función que podría ser desempeñada por un adverbio. A las de acá, a estas 4 causales, finales, condicionales y concesivas, las vamos a llamar, ya, si esto es un juego de la terminología lingüística, ¿cómo creen que se llame? Impropias. Efectivamente, estas son las oraciones adverbiales impropias. Porque en realidad estas no tienen la función de un adverbio, y si se fijan, son bien distintas unas de otras. Ahorita vamos a hacer una caracterización, bueno, estas de acá. Ahorita hacemos una caracterización ya de cada uno de estos grupos. Y a estas las vamos a llamar oraciones adverbiales cuantificativas. Otra vez, como pueden ver, lo que hay en adverbios es un caos, ¿no? Hay elementos de diferentes términos, de diferentes naturalezas, que, porque no sabemos tradicionalmente, o no hemos sabido en la tradición gramatical, no solo del español, ¿no? Sino de todas las lenguas europeas por lo menos. Y les digo desde ahora, por ejemplo, también en la tradición gramatical del náhuatl, lo que es adverbio, quién sabe qué sea, porque todo lo que no sabemos qué es, se ha metido ahí, es decir, es como una tradición gramatical que lo que no sepamos qué es un adverbio. Bueno, a las oraciones también les fue así. Y entonces, como no sabíamos o no supieron cómo clasificar todas estas oraciones, dijeron, bueno, ponlas todas como adverbiales y dejémoslas ahí en un cajón desastre, ¿no? Bueno, podemos ver que el cajón desastre por lo menos tiene 3 divisiones y son muy claras justamente por su comportamiento, ¿no? Entonces vamos a establecer en un principio estas 3 diferentes clasificaciones. Entonces, empecemos hablando un poco justamente de las adverbiales propias. Que ahora vamos a, justamente el propósito de esta clase, que yo creo que ya no se va a cumplir, era terminar de ver las oraciones adverbiales propias. Pero bueno, lo retomamos en la próxima. Por lo menos podemos decir por ahora que estas sí son desempeñadas o sí pueden ser sustituidas por adverbios. Por adverbios. Pueden ser además sustituidas por sintagmas prepositivos y fungen o tienen una función de oblicuo en la oración principal. Es decir, estas sí son oraciones subordinadas sin ningún problema. Están dentro de un esquema oracional superior. Y dentro de este esquema oracional desempeñan ciertas particularidades que tienen que ver justamente con estos valores temporales, locativos, maneras o cantidades. Y entonces justamente, pues estas no habrá problema si tienen un comportamiento adverbial mucho más claro. Y en última instancia, a estas son las que en última condición podríamos llamar, sin ningún problema, oraciones adverbiales. Pero ahora vean una particularidad de estas oraciones adverbiales. ¿Cuáles son los elementos que las encabezan? Por lo menos los que están ahí. ¿Cuándo, dónde, cómo, cuánto? ¿Y estos qué son? Adverbios. Son adverbios, efectivamente, pero eran otra cosa que habíamos visto en la última clase antes de las vacaciones. Piensen en la paráfrasis de esto. En el momento en que visitó a sus amigos, les llevó regalos. No encontré el libro en el lugar que lo había dejado. Organizó sus tareas de la manera que lo hace habitualmente, etcétera, etcétera. Y como ya dice Kiara en el chat, efectivamente son pronombres relativos. Entonces, en realidad, muchas de estas oraciones adverbiales propias
van a ser oraciones relativas adverbializadas. Adverbializadas. Es decir, otra vez estamos viendo que así como las sustantivas en algún punto se cruzan con estas relativas, las relativas también en algún punto se cruzan con las adverbiales, lo cual nos lleva a ver que la clasificación es un poco más compleja y que, bueno, nosotros entonces preferiremos, para poner un poco de orden en nuestro análisis, analizar todas estas cuando no son partes argumentales, cuando no están sustantivizadas, analizarlas como oraciones adverbiales. Pero no podemos olvidar que en realidad muchas de ellas son relativas. Ojo, no todas son relativas y la próxima clase veremos que hay, sobre todo para las temporales, hay muchos otros subordinadores. Pero el más prototípico de todos ellos, que es cuando efectivamente es un relativo, ¿no? Y otra vez, esto nos lleva a considerar que nuestra clasificación de oraciones, como quisiéramos que fuera como cuadrado, ¿no? Mucho más limpio, mucho más relacionado una forma con un solo significado, por lo menos en español no se da. Se cruzan muchos significados y muchas funciones en un mismo tipo de oración, de tal manera que puede recibir diferentes análisis. Esos análisis no son erróneos, depende de qué es lo que nos interese poner en relieve en la construcción sintáctica para saber cómo las vamos a clasificar. Ahorita, como nos interesa observar el comportamiento y el valor y función de muchas de estas oraciones, pues hablaremos de oraciones adverbiales, ¿no? Pero, bueno, de estas específicamente, les dedicaremos un ratito más la próxima clase. Nada más recuerden, ¿no? Que si las relativas fungen un papel argumental en el verbo, bueno, entonces estarán sustantivizadas, no están adverbializadas, ¿no? Son particularidades sintácticas. Ahora bien, bueno, primero, esta primera explicación de las adverbiales propias, ¿queda clara? Sí, profe. Ok. Entonces, mientras que las oraciones adverbiales propias están dentro de la oración principal, en realidad, las oraciones adverbiales impropias parece que modifican, lo voy a poner así como entre comillas, porque puede significar cualquier cosa, en realidad ese modifican, a la oración en su totalidad. Y no solo modifican a la oración en su totalidad, sino que además parecen establecer relaciones lógicas entre oraciones o entre proposiciones. Es decir, tenemos una serie de operadores que en realidad son expresados a través de estas formas. Con la condicional es muy claro, ¿no? Si se acuerdan de sus clases de lógica de la prepa, se acuerdan que hay una flechita que es condicional y hay una flechita en dos direcciones que es bicondicional, que es sí, solo sí, P, sí, solo sí, Q, ¿no? Entonces, justamente, digamos, estas relaciones lógicas que se han reconocido en la filosofía, pues en realidad encuentran también expresión en la lengua, ¿no? Están presentes en nuestra relación cotidiana, en donde oponemos y establecemos ciertas restricciones o condiciones para que un evento o una actividad suceda en comparación con otra. Y entonces justamente las oraciones adverbiales impropias sustituyen o son expresión de estas relaciones lógicas proposicionales que son necesarias en la propia lengua para poder hilar, digamos, oraciones y diferentes proposiciones. De tal manera que en realidad estas, todavía no vemos este tipo de oración, pero lo veremos, más que subordinación, parece que están juntando elementos distintos. Y en eso se asemejan o se acercan mucho a las conjunciones. Por ejemplo, ahí, o a o a pero, que justamente tienen estos valores mucho más lógicos, ¿no? Están estos elementos en el límite entre la subordinación y el establecimiento de dos oraciones independientes en el mismo nivel sintáctico. Y entonces justamente estas, pues digo, de adverbio no tienen absolutamente nada, no los podemos sustituir por adverbios y por lo tanto, pues que las llamemos adverbiales solo es tradición gramatical.
¿no? En realidad, su contenido y su significado, pues es mucho más particular y está relacionado, insisto, con estas relaciones lógicas entre proposiciones, lo cual las hace parecer más conjunciones, ¿no? Y bueno, por eso, muy entre comillas, lo de modifican, ¿no? Porque en realidad no están modificando a la oración, sino que están estableciendo y están restringiendo en qué condiciones es verdad otra oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué condiciones es verdad que no como? En las que un elemento se ve feo y entonces doy la causa por la cual no estoy comiendo. ¿En qué condiciones es verdad que me presentaré a la clase? Pues si termino de estudiar, porque si no termino de estudiar no lo voy a hacer. Y entonces efectivamente esto está estableciendo una relación entre esto y esto de acá. E incluso, está estableciendo, aunque, que en todas las condiciones del mundo posibles, incluso si no termino de estudiar, me voy a presentar en el examen. Entonces, vean cómo las relaciones entre este tipo de oraciones son muy particulares. Y entonces, por lo tanto, pues tenemos que reconocerlas como cosas distintas, no son precisamente adverbios. Y otra vez, que las llamemos adverbiales es una cosa completamente de tradición. Y finalmente tenemos las cuantificativas, que en realidad estas lo que tienen es, sobre todo, sintagmas verbales, es decir, no tienen tanto oraciones independientes, sino sintagmas que pueden ser sintagmas nominales, sintagmas adjetivos y sintagmas verbales, pero no oraciones independientes. Y justamente lo que hacen es establecer cuánta cuantificación, ¿no?, podemos establecer entre un elemento y otro. Es decir, están comparando, están relacionando proposiciones que de alguna manera se parecen entre sí. Y la única diferencia que hay entre ellas es que una tiene más condición que otras, o sucede más en el mundo que otras. Y entonces justamente estas solo van a ir acompañadas de acciones o de elementos que pueden ser cuantificados. De otra manera no van a aparecer estas oraciones y van a presentar cierto tipo de restricción que ya veremos en su momento. Lo que es particular de estas es que incluso pueden presentar, llamémosle oraciones elididas, que no van a aparecer siempre en las otras construcciones, ¿no? De ahí que, por ejemplo, tengamos cosas como Juan me quiere más que Pedro. Obviamente aquí hay que entender, me quiere. Es decir, esto ya no aparece en la construcción, ya no aparece expresado, pero nosotros por el contexto sabemos que estamos haciendo referencia a eso. Y por lo tanto, estamos cuantificando una cosa que es el querer. Esta va a ser la diferencia y la particularidad entre las cuantificativas respecto del resto de elementos que ustedes justamente notaron muy bien cuando vemos que tiene pues dos elementos que nos ayudan a establecer las relaciones, digamos, de subordinación o de relación sintáctica. Y fíjense cómo en la segunda no hay una oración distinta. En realidad, lo que está cuantificando es la bibliografía. Pero, otra vez, aquí podemos llenar con una oración más bibliografía que la bibliografía que nos recomendó el profesor anterior. Una cosa así. Entonces, también esos comportamientos van a ser particulares para estas oraciones. Bueno, y entonces, por lo menos de la clase nos podemos ir con la claridad de que vamos a reconocer diferentes tipos de oraciones adverbiales, ¿no? Las propias, que son las que se pueden sustituir por adverbios, las impropias, que en realidad están estableciendo relaciones lógicas entre proposiciones, y las cuantificativas, que lo que están haciendo es comparar magnitud de elementos, ¿no? Y que van a requerir sintácticamente incluso dos conjunciones, llamémosle por ahora, que van a estar presentes en la construcción o en la oración. La próxima clase, pues nos dedicaremos a empezar justamente con las oraciones causales y repasaremos muy pronto, muy rápido,
porque ya no hay mucho más que decir, dado que ya vimos que son relativas a estas oraciones adverbiales propias, ¿no? Quizás algunas conjunciones que no son necesariamente relativas. Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe. Seguro, todo el mundo. Bueno, entonces, pues, nos vemos el jueves, revisaremos las tareas. No, creo que las tareas se entregan hasta el viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la próxima Sí. revisamos tarea, las empezamos a revisar el próximo martes, pero vayan haciéndolas si no las han hecho, ¿no? Para justamente que puedan ver dónde hay más dudas y podamos en la clase solucionar cualquier duda que hubiera. Y pues bueno, nos vemos el martes, el jueves, que estén bien, buen inicio de semana.